Lo siento, llego tarde. Lo siento mucho. Llegó a la cita a ciegas con 31 minutos de retraso, y llevaba de la mano a una niña de 5 años. Y de repente, nada de la tranquila noche de viernes de Nico salió según lo planeado. La mujer que irrumpió por las puertas del restaurante italiano era de talla grande y hermosa. Llevaba un modesto vestido verde. Su cabello castaño caía suelto sobre su rostro sonrojado, y un bolso infantil colgaba de uno de sus hombros. A su lado había una niña pequeña con un abrigo con orejas de conejo. Bella vio a Nico cerca de la ventana y se quedó helada. «Oh no», susurró. Luego se apresuró hacia él. «Lo siento mucho. Mi niñera se enfermó y ya cancelé 2 veces. No sabía qué más hacer». Los ojos de Nico se posaron en la niña. El rostro de Bella enrojeció. «Cierto», la niña. Por un terrible segundo, esperó que él se marchara. En lugar de eso, el imponente desconocido sacó en silencio una tercera silla. «¿Qué come ella?» Bella lo miró fijamente. Entonces la pequeña notó sus tatuajes. «¿Eres un hombre malo?» Indianápolis vestía el principio del otoño como una silenciosa advertencia esa noche de viernes. El aire era lo suficientemente frío como para agudizar cada aliento. Las hojas de color ámbar se acumulaban en los bordillos, y los coches caros se deslizaban bajo las cálidas luces de los restaurantes del centro. Niccolò Barsini llegó a la Tabola Verde 12 minutos antes. Esto no era ni inusual ni accidental. A sus 44 años, Nico había construido su vida para ser la persona que no esperaba a nadie. Sin embargo, esa noche, estaba sentado solo cerca de un gran ventanal. Llevaba una sencilla camisa de vestir blanca, con las mangas arremangadas una vez en los antebrazos. Era un hombre grande, de hombros y pecho anchos. Llevaba el pelo oscuro y corto. Tenía un rostro fuerte y anguloso, y una sombra de barba recortada a lo largo de la mandíbula. Poseía el tipo de quietud que hacía que los extraños bajaran la voz sin entender por qué. Tatuajes negros y grises desaparecían bajo sus puños. Eran restos de una vida más joven que rara vez explicaba, y sus ojos grisáceos transmitían la fría contención de alguien que había pasado décadas aprendiendo. Había aprendido que la calidez a menudo se confundía con debilidad. Afuera, 2 de sus hombres de seguridad permanecían en vehículos separados. Nico les había ordenado que no entraran. Esa noche no se suponía que fuera Niccolò Bazzini, el jefe de Bazzini Continental Freight y uno de los hombres más temidos de Indianápolis. Esa noche era solo Nico, un hombre que trabajaba en transporte. Su tía anciana le había organizado la cita. Declaró que un hombre que negociaba contratos de carga con la mitad del Medio Oeste teóricamente debería ser capaz de sobrevivir a una cena con una mujer. A las 7:20, Nico miró hacia la puerta. A las 7:30, miró su reloj. A las 7:41, el camarero le ofreció otra bebida. Era un joven delgado, de pelo negro y peinado con esmero. Tenía la cortesía ansiosa de alguien que había reconocido a Nico, pero fingía no hacerlo. Nico se negó. A las 7:51, exactamente 31 minutos después de la hora acordada, ya había decidido que la mujer no vendría. Estaba cogiendo su abrigo cuando la puerta principal se abrió de golpe. Se abrió con tanta fuerza que 2 comensales se giraron en sus sillas. Una mujer entró apresuradamente con la disculpa escrita en todo su cuerpo. Tenía 29 años, la piel clara, y era llamativa de una manera que no tenía nada que ver con el refinamiento. Tenía un rostro suave y redondo, grandes ojos marrones y el pelo castaño. Se le había escapado parcialmente de cualquier peinado apresurado que hubiera intentado. Su figura de talla grande estaba envuelta en un modesto vestido verde. Parecía cuidadosamente elegido, pero no caro. Un bolso infantil colgaba de un hombro. Su otra mano agarraba la de una niña pequeña. Llevaba mallas y un abrigo de color canela con orejas de conejo cosidas en la capucha. Bella Honeycutt se detuvo a 3 pasos de la entrada. Vio a Nico y perdió visiblemente el poco valor que le quedaba. Por un terrible segundo, Bella consideró darse la vuelta. Ya le había cancelado 2 veces. Una cuando a Matilda le dio un virus estomacal,
y otra cuando el gerente de la panadería la llamó para cubrir un turno de emergencia. Esa misma tarde, se había prometido que nada arruinaría el tercer intento. Entonces, exactamente una hora antes de la cena, la niñera llamó. Tenía una fiebre de casi 102. Bella se quedó en la cocina de su apartamento, mirando el teléfono. Luego miró a Tilly, de 5 años, que coloreaba conejos en la mesa, y comprendió que tenía dos opciones. Cancelar de nuevo, o llegar a una primera cita con trozos de manzana, toallitas húmedas, Tylenol infantil y una niña parlanchina que hacía a los extraños preguntas que ningún adulto debería hacer. Ahora, frente a la imponente complexión de Nico y su expresión indescifrable, la cancelación parecía de repente la opción más sensata. «Lo siento mucho», dijo Bella mientras se acercaba, un poco sin aliento. «Puedo explicarlo. Mi niñera se enfermó, y sé que esto parece una locura. Entiendo si prefieres». Se detuvo porque Nico ya se había levantado. Sin fruncir el ceño, sin preguntar si había perdido la cabeza, cogió la silla vacía junto a la mesa y la apartó. Luego miró a Tilly. «¿Qué come ella?» Bella lo miró fijamente. De todas las preguntas que se había preparado para soportar, esa no era una de ellas. No un «¿por qué trajiste a una niña?», ni un «¿no pudiste encontrar a otra persona?», ni un «¿es esto realmente apropiado para una primera cita?», solo qué comía la niña. «La mayoría de las cosas», dijo Bella con cuidado, «excepto los champiñones, los tomates si los puede ver, las cebollas si sospecha que existen, y al parecer, cualquier cosa verde los martes». Tilly, pequeña para sus 5 años pero lo suficientemente despierta para compensarlo, se acercó a la mesa. Tenía la piel clara de Bella, un montón de rizos castaños claros que se escapaban de su capucha de conejo. Tenía brillantes ojos color avellana y la solemne desconfianza de una niña que había aprendido demasiado pronto. Había aprendido que los adultos no siempre eran permanentes. Examinó a Nico de los pies a la cabeza. Se detuvo en los tatuajes visibles en su antebrazo y preguntó, «¿Eres un hombre malo?». Bella cerró los ojos por medio segundo. «Tilly». Nico no pareció ofendido. Si acaso, algo casi curioso se movió tras su expresión. «¿Por qué piensas eso?». Tilly señaló su brazo. «La gente buena de mis películas no tiene tantos dibujos». La risa se le escapó a Nico antes de que pudiera detenerla. Fue una risa grave, breve y completamente real. Le sorprendió a él casi tanto como a Bella. No recordaba la última vez que alguien le había hablado sin cálculo. Mucho menos que lo acusaran de posible villanía por su arte corporal. «Ese no es un sistema muy fiable», dijo él. Tilly lo consideró con gran seriedad. Luego se subió a la silla que él había apartado. «De acuerdo. Te vigilaré». Bella deseó que el suelo se abriera bajo sus pies. En cambio, Nico volvió a sentarse e hizo una seña al camarero para que trajera un menú infantil. Como si una interrogadora de 5 años siempre hubiera sido parte de la velada. La cena se deterioró a partir de ahí, de una manera que a Nico le resultó cada vez más difícil no disfrutar. Tilly volcó su vaso de agua, mientras demostraba cómo un conejo escapaba de un zorro. Le robó 2 patatas asadas directamente del plato de Nico, porque las suyas le parecían sospechosas, y decidió que su cara necesitaba un apodo. Después de estudiarlo durante casi 10 segundos, anunció, «Señor Trueno». Bella dejó de cortar el pollo en trozos pequeños. «¿Por qué, señor Trueno?». Tilly se encogió de hombros. «Porque se parece al cielo antes de que llueva». Bella se disculpó tan a menudo durante la cena que al final Nico le dijo que estaba usando esa palabra lo suficiente por los 3. Eso la silenció durante casi 1 minuto. Ella esperaba que él estuviera irritado, quizá condescendiente, o quizá educadamente distante, como lo son a veces los hombres de éxito cuando se dan cuenta de que su vida viene con complicaciones. En cambio, él le pasó a Tilly la cesta del pan. Alejó su vaso del alcance de la niña después del derrame, y escuchó cuando la niña explicó la compleja vida social del Capitán Botón, un viejo conejo de peluche que al parecer esperaba en casa. La propia Bella no hizo ningún intento por seducirlo. Estaba demasiado ocupada limpiando la salsa de la manga de Tilly. Respondía a 3 preguntas a la vez.
Se acordaba de comer su propia cena que se enfriaba, e impedía que la niña metiera 2 servilletas de tela dobladas en el bolso infantil. «El capitán Botón necesita mantas», argumentó Tilly. «El capitán Botón ya tiene 3 mantas», susurró Bella. «Y esas son del restaurante». Nico observó el intercambio con una extraña opresión en el pecho. La mayoría de la gente a su alrededor actuaba. Se reían más fuerte cuando él hablaba. Se vestían con más cuidado cuando él entraba. Estaban de acuerdo más rápido de lo que pretendían. Bella no hacía nada de eso, porque Bella no tenía suficiente energía de sobra para actuar. Simplemente intentaba sobrevivir a la noche del viernes sin perder una servilleta, una niña o lo que quedaba de su dignidad. Y Nico encontró esa honestidad inesperadamente cautivadora. Cuando salieron al estacionamiento, la temperatura había bajado, y las interminables preguntas de Tilly finalmente se habían rendido al sueño. Bella tomó a la niña en brazos, acomodó la capucha con orejas de conejo contra su hombro, mientras buscaba con una mano las llaves de su coche. Nico caminaba unos pasos detrás de ellas. Se fijó en el viejo Chevrolet aparcado bajo una farola amarilla, y en la forma cuidadosa en que Bella cambiaba el peso de Tilly, a pesar de la visible tensión en sus brazos. Tilly se movió, con los ojos apenas abiertos, y murmuró contra el cuello de Bella. «Mami, ¿dónde está mi conejito?» Bella se quedó helada. El cambio en ella fue sutil, pero absoluto, como si una puerta oculta en su interior se hubiera abierto sin previo aviso. Durante varios segundos, no dijo nada. Luego, apoyó suavemente la mejilla en el pelo de la niña. Y respondió con una voz tan suave que Nico casi no la oyó. «La tía Bella está aquí, cariño. El capitán Botón está en casa». Tilly se relajó de nuevo, volviendo a dormirse. Nico se detuvo a su lado y comprendió lo que no había preguntado en toda la noche. La niña no era la hija de Bella. Lo que fuera que había puesto a una niña de 5 años al cuidado de una mujer de 29 años, una mujer que parecía agotada antes de que empezara la cena, no había sido sencillo. Bella lo miró, ahora a la defensiva, como si esperara preguntas que no estaba preparada para responder. Nico no las hizo. Solo abrió la puerta del copiloto del Chevrolet, mientras ella acomodaba a Tilly en sus brazos. Sin embargo, mientras veía a Bella abrochar el cinturón de la niña dormida en el asiento trasero con ternura experta, se dio cuenta de que la noche se había convertido en algo completamente diferente a la cita a ciegas que había esperado. Bella Honeycutt no era simplemente tardona, desorganizada o complicada. Llevaba consigo una historia de la que él solo había visto el principio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Niccolo Bassini quería saber qué venía después. 3 días después de la desastrosa primera cena, Bella estaba detrás del mostrador de cristal de la panadería del hotel. Su teléfono vibró dentro del bolsillo de su delantal negro. La panadería ocupaba una esquina luminosa de un modesto hotel del centro. Olía cálidamente a mantequilla, canela y café. Y Bella pasaba la mayor parte de sus turnos moviéndose entre bandejas, preguntas del personal, hojas de inventario y huéspedes que creían que la falta de un croissant era una emergencia. Se estaba atando su pelo castaño después de un momento de mucho trabajo. Entonces miró la pantalla y vio un breve mensaje de Nico. Le preguntaba si cenaría con él de nuevo. Bella lo leyó 2 veces. No había ninguna referencia educada al caos del viernes anterior, ninguna sugerencia de que tal vez, la próxima vez, debería llegar sin una niña de 5 años. Y ninguna distancia cuidadosa de la complicación que había descubierto en el estacionamiento. Ella esperaba que la primera cita se convirtiera en una extraña historia que ambos olvidarían en silencio. En cambio, cuando finalmente escribió que le gustaría volver a verlo, pero que no podía prometer tener niñera, Nico respondió con solo 4 palabras. «Trae a Tilly si es necesario». Tilly fue necesaria. En la segunda cita, un almuerzo de sábado en un pequeño café cerca del Parque Estatal White River, la niña llegó con el capitán Botón bajo el brazo. Inmediatamente le informó a Nico que el conejo no confiaba en los extraños. El capitán Botón era un conejo de peluche gris y descolorido, casi tan viejo como la propia Tilly. Tenía una oreja permanentemente doblada hacia adelante,
un hilo suelto bajo su pata izquierda y dos botones negros desiguales donde antes estaban sus ojos originales. Primero, había pertenecido a Josephine, y se había convertido en el compañero constante de Tilly tras la muerte de su madre. Aunque Tilly hablaba de él como si fuera un oficial militar con opiniones firmes sobre los panqueques y la hora de dormir. Nico aceptó la presentación con solemnidad. Estrechó una pata de tela y le dijo al conejo que respetaba la cautela. Tilly lo aprobó. Bella observó el intercambio desde el otro lado de la mesa. Se sintió inquieta por la naturalidad con la que Nico se adaptaba al mundo de una niña. A pesar de parecer un hombre hecho para salas de juntas, patios de carga y discusiones que la gente temía perder. Todavía sabía muy poco sobre su vida real, solo que trabajaba en transporte, recibía llamadas a horas extrañas y tenía la costumbre de escanear cada habitación antes de sentarse. Sin embargo, durante 2 horas, permitió que Tilly le explicara los fallos morales de los villanos de dibujos animados. Mientras, Bella bebía un café que se mantuvo caliente el tiempo suficiente para terminarlo. La tercera cita fue una tarde en el zoológico de Indianápolis. Tilly llevaba 2 semanas hablando de las jirafas. Nico llegó con pantalones oscuros y otra camisa blanca con las mangas arremangadas. Y aunque una vez había pasado fines de semana enteros negociando contratos que valían más de lo que la mayoría de las empresas ganaban en un año, se encontró de pie bajo un letrero pintado. Mientras, una niña de 5 años debatía si las jirafas entendían los cumpleaños. Bella caminaba a su lado con un suave cardigan marrón y vaqueros baratos. Su figura completa se veía cómoda en lugar de oculta. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta que, al parecer, Tilly le había ayudado a hacer esa mañana. Nico se dio cuenta de que ella nunca se vestía como si esperara ser inspeccionada. Se vestía para agacharse, llevar bolsas, perseguir niños y sobrevivir a largos días. En el recinto de los leones, Tilly deslizó su pequeña mano en la de Nico sin preguntar. Luego siguió hablando como si nada importante hubiera ocurrido. Nico miró sus manos unidas y sintió una presión desorientadora bajo las costillas. Bella también se dio cuenta, pero no dijo nada. Nombrar el momento podría ser lo más grande de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Para la 4ª vez que Nico pidió ver a Bella, ya no preguntó si Tilly vendría. Simplemente eligió un lugar que funcionara para los 3. Sus citas se alejaron progresivamente de los restaurantes caros. Se dirigieron hacia los lugares a los que Bella podía entrar sin calcular el precio de cada artículo del menú. Comieron panqueques en un restaurante abierto 24 horas. Los asientos de vinilo estaban agrietados y el café sabía a quemado. Tilly decoró el plato de Nico con una cara hecha de arándanos antes de robarle la nata montada. Pasaron tardes lluviosas en la sección infantil de la biblioteca pública. Allí, Nico, que podía silenciar una sala de conferencias de un almacén con solo levantar la vista, se sentó con las piernas cruzadas en una alfombra. Mientras, Tilly le traía libros sobre conejos, tormentas y dinosaurios en rápida sucesión. Él nunca la corrigió cuando lo presentaba a los bibliotecarios como el señor Trueno. Tilly no sabía que su apellido importaba en las terminales de carga de Indiana. No sabía que los ejecutivos le devolvían las llamadas en cuestión de minutos. O que hombres del doble de la edad de su tía a veces se ponían visiblemente nerviosos cuando Niccolo Barzini entraba en una habitación. Para ella, él era simplemente el hombre grande que sabía hacer un avión de papel. Nunca se quejaba del sirope pegajoso. Y una vez dejó que el capitán Botón ocupara el mejor asiento en una mesa. Nico era cuidadoso con el dinero a su alrededor, de una manera que Bella empezó a notar gradualmente. Podría haberle comprado a Tilly estanterías de juguetes sin sentir el gasto, pero no lo hizo. Una vez le trajo un solo libro de segunda mano porque ella lo había buscado sin éxito en la biblioteca. Y cuando ella lo abrazó como si le hubiera entregado un tesoro, él pareció casi incómodo con lo mucho que significaba ese pequeño gesto. También resistió todo instinto de arreglar la vida de Bella antes de que ella lo pidiera. Esa contención se puso a prueba una fría tarde de domingo. Su Chevrolet no arrancó fuera del restaurante de panqueques por segunda vez ese mes. El coche era un sedán plateado envejecido, con la capa transparente pelada.
Tenía un motor de arranque temperamental y una luz de advertencia en el tablero que Bella había estado fingiendo no ver. Nico se paró junto al capó abierto mientras Bella giraba la llave de nuevo. La vergüenza subía por ella como una fiebre. Él podría haber hecho una llamada y tener un vehículo nuevo entregado antes de la mañana. En cambio, sacó su teléfono, anotó el número de un taller propiedad de un mecánico en el que su empresa confiaba y le entregó el papel. «Si quieres que lo pague, dímelo», le dijo en voz baja. «Si no quieres, no convertiré la ayuda en algo que te haga sentir en deuda conmigo». Bella lo miró durante un largo momento después de eso. Había pasado 3 años aprendiendo lo rápido que la generosidad podía convertirse en una forma de presión. Cómo los parientes bien intencionados ofrecían ayuda, y luego esperaban el derecho a criticar cómo criaba a Tilly, cómo los extraños trataban los problemas financieros como una prueba de mal juicio. La oferta de Nico era diferente porque contenía una salida. Le estaba dando la opción de aceptar ayuda sin ceder el control. Y le estaba dejando claro que una negativa no lo ofendería. «Yo puedo encargarme de la reparación», dijo ella finalmente. Nico asintió una vez. No discutió, no transfirió dinero a sus espaldas, y no mencionó más tarde lo mucho más fácil que podría haber hecho las cosas. Bella llamó al taller a la mañana siguiente. Arregló un plan de pago ella misma, y se dio cuenta en algún momento de la semana de que confiaba más en él porque él había elegido no demostrar lo que podía proporcionar. La conversación sobre Josephine llegó varias semanas después. Tilly se había quedado dormida en el sofá de Bella, con el capitán Botón atrapado bajo una mejilla. Nico las había llevado a casa desde la biblioteca después de que comenzara una fuerte lluvia, y Bella se había sorprendido a sí misma al preguntarle si quería un café antes de irse. Su apartamento era pequeño pero ordenado. Tenía dibujos infantiles pegados en el refrigerador, muebles de segunda mano elegidos por su utilidad, y una fotografía enmarcada en una estantería de 2 mujeres jóvenes de pie, hombro con hombro, en algún evento. Nico reconoció a Bella de inmediato, más joven y más delgada de cara, riendo hacia la cámara. A su lado había otra mujer con el mismo pelo castaño, pero con pómulos más marcados y una sonrisa más amplia. Bella siguió su mirada y dijo, «Esa era Josephine». Su voz cambió al pronunciar el nombre. Se sentó en el otro extremo del sofá. Juntó ambas manos alrededor de su taza, y durante varios segundos pareció decidir cuánta verdad podía soportar darle. Luego le contó sobre la llamada telefónica que había llegado a las 2:17 de la mañana. Josephine tenía 32 años. Se había quejado de un dolor de cabeza la noche anterior, y se había desplomado antes de la medianoche por la ruptura de un aneurisma cerebral. Bella recordaba conducir por calles vacías con pantalones de chándal y zapatos desiguales. Recordaba las luces fluorescentes del hospital, un médico hablando con frases cuidadosas, y una máquina que respiraba por su hermana mientras el mundo continuaba afuera como si nada hubiera pasado. No hubo advertencia, ni conversación final, ni oportunidad de organizar un futuro para Tilly. Al amanecer, Bella estaba de pie junto a una cama de hospital, despidiéndose de la persona que la había conocido más tiempo que nadie. Tilly tenía 2 años entonces, demasiado joven para entender la muerte, pero lo suficientemente mayor para entender la ausencia. Su padre ya había desaparecido de sus vidas meses antes. No dejó una dirección estable, y finalmente, ningún contacto. Un día, yo era su tía, dijo Bella, mirando su café. Al día siguiente, estaba firmando papeles y aprendiendo qué cereal comería, y cómo hacer que una niña de 2 años superara un funeral sin dejar que viera a todos desmoronarse. Nico escuchó sin interrumpir. Había visto la muerte muchas veces y había perdido a gente. Pero el dolor de Bella tenía una forma diferente, porque se había convertido inmediatamente en responsabilidad. No se le había permitido el lujo de derrumbarse después de la muerte de Josephine. Se había ido a casa con una niña pequeña que se despertaba llorando por una madre que nunca volvería. Y cada decisión que Bella había tomado desde entonces había sido filtrada a través de la necesidad de permanencia de esa niña. Bella frotó un pulgar por el borde de su taza y miró hacia la figura dormida en el sofá. «La gente piensa que tengo miedo de ser pobre»,
dijo. No lo tengo. A veces lo odio, pero puedo trabajar. Puedo hacer un presupuesto. Puedo resolver las cosas. Tragó saliva antes de continuar. Lo que me asusta es que ella ame a alguien y que esa persona desaparezca. Ya ha aprendido demasiado pronto que la gente puede estar un día y al siguiente no. No puedo permitir que eso se convierta en algo normal para ella. Nico entendió la advertencia exactamente como lo que era. Bella no le estaba pidiendo una promesa esa noche, y no le estaba exigiendo un papel que él nunca había aceptado tomar. Le estaba diciendo que salir con ella significaba entrar en la geografía emocional de una niña. Una niña que notaba las ausencias más agudamente de lo que la mayoría de los adultos entendían. Nico miró hacia Tilly, cuya pequeña mano descansaba sobre la oreja gastada del capitán Botón. Y algo dentro de él se tensó con un desconocido sentido de responsabilidad. Solo le dijo a Bella que lo entendía, porque cualquier cosa más grande habría sonado prematura. Lo que no se dio cuenta fue que el límite ya había comenzado a moverse. Para entonces, cada sábado cerca del mediodía, Tilly había desarrollado el hábito de sentarse junto a la ventana del salón. Se sentaba cada vez que oía un coche reducir la velocidad afuera. Levantaba la cortina, miraba hacia la acera y hacía la misma pregunta esperanzada antes de que Bella pudiera detenerla. ¿Es el señor Trueno? A finales de octubre, los primeros vientos fuertes habían comenzado a barrer Indianápolis. Arrancaban las hojas de los árboles y las hacían revolotear por los patios de carga de Barsini Continental Freight. Sin embargo, dentro de la sede de la empresa, el invierno que se acercaba era el menor de los problemas de Nicolò Barsini. Durante 12 días, habían llegado informes de Kansas City que mostraban el mismo patrón cada vez más peligroso. Contratos retrasados, arrendamientos de almacenes amenazados, transportistas regionales nerviosos, y un consorcio rival que se acercaba silenciosamente a socios que habían trabajado con Barsini durante años. La Alianza de Kansas City controlaba una intersección crucial de rutas de carga. Conectaba Indiana y el Medio Oeste con corredores de distribución que iban hacia el sur a través de Missouri, Arkansas, Oklahoma y Texas. Perderla no solo reduciría las ganancias trimestrales, podría fracturar una red de transporte que Nico había pasado más de 15 años construyendo, y pondría a miles de conductores, trabajadores de almacén, despachadores, mecánicos y personal de apoyo en posiciones inciertas. Podía delegar casi cualquier cosa, pero la evaluación de la Junta se había vuelto brutalmente clara. Kansas City requería lo único que no podía enviar por correo electrónico o jet privado: su presencia sostenida. La reunión final de estrategia duró apenas 4 horas. Entre los ejecutivos sentados alrededor de la larga mesa de nogal estaba Everett Sloan, el director de operaciones de Barsini Continental Freight, de 61 años. Un hombre delgado, de pelo plateado, con hombros estrechos, ojos azul pálido y la costumbre de golpear una pluma estilográfica contra su pulgar cada vez que los números le disgustaban. Everett había trabajado junto a Nico durante 13 años, y era uno de los pocos empleados dispuestos a discrepar con él directamente. Un privilegio ganado a través de la lealtad más que del coraje. Expuso el calendario sin suavizarlo. Estabilizar Kansas City requeriría 10 meses en el mejor de los casos. Si las negociaciones con los transportistas independientes se deterioraban aún más. Nico seguiría controlando Indianápolis, pero gran parte del mando diario tendría que trasladarse con él. 3 semanas allí y 1 semana aquí no arreglarán esto, dijo Everett. Necesitan saber que Barsini no está abandonando el corredor. La ironía golpeó más fuerte de lo que Everett podría haber entendido. Nico miró el mapa regional extendido sobre la mesa, y no pensó en competidores ni en volumen de carga. Pensó en una niña de 5 años sentada junto a una ventana los sábados por la tarde, esperando oír su coche. Se dijo a sí mismo que hablaría con Bella cuando la Junta llegara a una decisión final. Esa distinción le importaba, porque Nico había pasado su vida adulta negándose a hacer promesas antes de tener la autoridad para cumplirlas. No quería asustar a Bella con una posibilidad que aún podría cambiar.
Y ciertamente no quería que Tilly se preocupara por una partida que no había sido aprobada oficialmente. Sin embargo, los días entre la posibilidad y la certeza se convirtieron en su propio tipo de engaño. Nico continuó viéndolas mientras las llamadas de conferencia se multiplicaban, y su teléfono comenzó a vibrar durante los desayunos de panqueques. Bella notó la tensión en sus hombros y la creciente frecuencia con la que se apartaba para responder llamadas. Pero cada vez que le preguntaba si algo andaba mal, él solo decía que el trabajo era complicado. Ella no lo presionó. La confianza, había aprendido, no era lo mismo que el derecho a cada detalle privado. Nico apreció esa contención mientras la usaba simultáneamente para posponer la conversación que sabía que le debía. La verdad se escapó un domingo por la tarde en la oficina de Nico en Indianápolis. Bella había accedido a reunirse con él allí, después de terminar un breve turno en la panadería. Él le había prometido a Tilly que irían a por panqueques después, y la niña había decidido que esperar en su oficina era más emocionante que esperar en casa. El espacio de trabajo privado de Nico era grande pero severo. Tenía madera oscura, estanterías de acero, mapas de carga y amplias ventanas con vistas a hileras de almacenes en la distancia. Tilly había rechazado inmediatamente la silla de cuero por ser demasiado seria, y se había instalado debajo del escritorio de Nico con el capitán Botón, una caja de lápices de colores y varias hojas de papel de impresora. Estaba dibujando lo que, según ella, era un conejo conduciendo un camión de 18 ruedas. Mientras, Nico terminaba lo que debería haber sido una llamada telefónica de 10 minutos. Bella había bajado a buscar la bufanda que Tilly había olvidado en su coche. Nico se giró hacia la ventana, escuchando mientras Everett explicaba que el mayor transportista independiente de Kansas City quería una confirmación para el lunes. «Lo entiendo», dijo Nico, frotándose la mandíbula. «Pero si voy a Kansas City, estaré allí casi un año». Debajo del escritorio, el lápiz de color morado dejó de moverse. Nico oyó el pequeño sonido de este, rodando por el suelo, antes de oír a Tilly salir gateando. Se paró junto al escritorio con el capitán Botón pegado a su pecho. Su dibujo inacabado había quedado olvidado detrás de ella. «¿A dónde vas?», preguntó. Nico se giró tan rápido que el hombre al teléfono todavía estaba hablando contra su oreja. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y Bella entró con la bufanda olvidada. Su mirada se movió del rostro asustado de Tilly al teléfono de Nico y luego se posó en él. Él terminó la llamada. Los pequeños dedos de Tilly se apretaron alrededor del cuerpo gastado del capitán Botón, y el miedo en su rostro era mucho más antiguo que 5 años. «¿Te vas a ir?», preguntó. Nico dio un paso hacia ella, pero ella inmediatamente hizo la pregunta que lo detuvo. «¿Te vas a ir y no vas a volver como mami?». El silencio llenó la oficina. Nico había negociado con hombres que amenazaban empresas, medios de vida y vidas. Sin embargo, nada lo había hecho sentir tan poco preparado como la niña que estaba a 1 metro de él. Su instinto fue arrodillarse, tomar sus manos y prometerle que volvería. Pero sabía que la asignación de Kansas City no estaba finalizada. Sabía que 10 meses podrían convertirse en 12 o más. Sabía que las crisis corporativas no obedecen a las promesas emocionales que los adultos hacen a los niños asustados. No le diría a Tilly algo hermoso simplemente porque ella necesitaba oírlo. Ese principio siempre le había parecido honorable hasta que vio lo que su silencio le hizo a ella. Bella cruzó la habitación y se agachó junto a Tilly, atrayendo a la niña hacia ella. No acusó a Nico entonces. No necesitaba hacerlo. Cuando sus ojos se levantaron hacia los de él, reconoció el miedo exacto que ella había confesado semanas antes en su sofá. Él había sabido dónde estaba la herida y de alguna manera la había pisado directamente. Nico explicó esa noche que nada se había finalizado. Kansas City estaba experimentando una grave crisis empresarial, dijo, y podría tener que pasar la mayor parte del próximo año allí. Todavía volvería a Indianápolis siempre que fuera posible, pero aún no podía decirles con qué frecuencia. Bella escuchó sin interrumpir mientras Tilly permanecía inusualmente callada a su lado, con el capitán Botón bajo la barbilla. Lo que le dolió a Bella no fue solo la distancia.
fue descubrir que Nico había llevado esta posibilidad a través de cenas, visitas a la biblioteca y tardes de fin de semana, mientras permitía que Tilly se apegara más a él. Él insistió en que había estado esperando la certeza antes de cargarlas con información que podría cambiar. Bella podía entender la lógica y aún así odiar lo que había costado. Cuando condujo a casa esa noche, Tilly preguntó 2 veces si el señor Trueno se iba. Bella respondió con cuidado ambas veces, porque se negaba a hacer promesas en nombre de otro adulto. 3 días después, la certeza llegó de un lugar que Nico nunca había previsto. Durante el descanso de la tarde de Bella en la panadería, vio su fotografía en un sitio de noticias de negocios local. El artículo describía la esperada reestructuración de las operaciones de Barzini Continental Freight en Kansas City, y informaba que Michelo Barzini se estaba preparando para reubicarse allí temporalmente. Era parte de un esfuerzo por proteger el corredor de carga del sur de la compañía. Bella leyó el párrafo 2 veces. Luego leyó el nombre de nuevo, Niccolo Barzini. Hasta ese momento había entendido que Nico era exitoso e importante en el transporte. Pero nunca había comprendido la escala del hombre cuya mano Tilly sostenía casualmente en el zoológico. Una búsqueda rápida mostró almacenes, adquisiciones, fotografías de eventos corporativos y estimaciones lo suficientemente grandes como para revolverle el estómago. Sin embargo, el dinero no fue lo que más la hirió. El artículo hacía que su partida sonara lo suficientemente avanzada como para que extraños que leían noticias de negocios supieran más sobre su futuro que ella. Lo confrontó esa noche en el tranquilo estacionamiento detrás de la panadería. Nico llegó en su camioneta negra y salió con un abrigo oscuro sobre su camisa blanca. Su expresión se endureció cuando vio el artículo abierto en el teléfono de Bella. Ella exigió saber cuántas otras cosas se esperaba que descubriera por extraños. Nico le dijo que la junta había votado esa mañana y que tenía la intención de ir directamente a verla después. Bella se rió una vez, pero no había humor en ello. «¿Sigues hablando de cuándo tenías la intención de decírmelo?», dijo ella. «¿Entiendes que Tilly no vive en tus intenciones? Ella vive en lo que realmente sucede». La mandíbula de Nico se tensó. Le recordó que miles de empleados dependían de la red de Kansas City, y que negarse a ir no sería un sacrificio romántico. Las familias dependían de esos trabajos. Los contratos sostenían almacenes, conductores, mecánicos y comunidades mucho más allá de él. Bella dijo que no le estaba pidiendo que los abandonara. Eso era lo que hacía que la discusión doliera tanto. «Lo que te estoy pidiendo», dijo Bella, luchando por mantener la voz firme, «es si alguna vez pensaste en lo que pasaría. ¿Qué pasaría cuando entraras en la vida de una niña que ya perdió a su madre y luego te marcharas?» La expresión de Nico cambió. «Nunca te he tratado a ti ni a Tilly como un entretenimiento», dijo, con las palabras bajas y controladas. «Ni por un solo día». Bella le creyó, y eso casi lo empeoró. Sabía que a él le importaban. Sabía que Kansas City importaba. Sabía que 2 verdades podían existir a la vez, y aún así destruir algo entre ellos. «Pero aún así te vas», dijo ella. Nico la miró y no dijo nada. Podrías haber ofrecido vuelos semanales, arreglos caros, aviones privados, cualquier cosa que el dinero pudiera resolver. Pero ninguna de esas respuestas cambiaba la frase que ella había pronunciado. Él aún así se iba. Bella bajó la mirada por un momento, reuniendo el coraje para hacer lo que cada parte de ella se resistía. Le encantaba la forma en que Tilly se iluminaba al oír el coche de Nico ahora. Precisamente por eso, no podía esperar hasta el día de la partida, cuando el apego sería más profundo y las explicaciones más difíciles. «Entonces lo dejamos aquí», dijo ella. Nico se quedó completamente quieto. Bella le dijo que no lo estaba castigando por hacer su trabajo, y no le estaba pidiendo que eligiera entre ellas y miles de personas. Estaba eligiendo por Tilly. Antes de que Tilly se volviera aún más dependiente de alguien cuya vida podría alejarlo cientos de millas sin previo aviso. Nico quiso discutir, pero cada defensa sonaba inadecuada junto al miedo que ya había visto en el rostro de esa niña. Bella se giró hacia la entrada de empleados, antes de perder su resolución. No miró hacia atrás, porque si lo veía allí de pie,
No estaba segura de poder seguir caminando. Y Nico, un hombre acostumbrado a evitar que casi cualquier cosa se fuera, una vez que decidía que importaba, se quedó junto a su camioneta en la fría noche de Indianápolis y la dejó ir. La mañana en que Nico Barzini dejó Indianápolis, el cielo colgaba bajo y gris sobre la ciudad. Una fina lluvia de otoño oscurecía el camino de piedra fuera de la finca Barzini. Había elegido deliberadamente no ver a Bella y Tilly antes de irse. En su mente, otra despedida solo reabriría la herida que ya había causado. Y se había convencido de que la distancia sería más limpia si comenzaba sin una última escena emocional. Su equipaje había sido cargado antes del amanecer. Su agenda estaba llena de llamadas, y la camioneta negra que esperaba cerca de los escalones delanteros ya estaba en marcha cuando Nico salió. Llevaba un abrigo de color carbón sobre su habitual camisa blanca. Dos hombres de seguridad estaban a varios metros de distancia, ambos de hombros anchos y silenciosos. Tenían cuidado de no agobiarlo, porque todos en la casa podían sentir su humor. Nico miró hacia las puertas, solo una vez, antes de girarse hacia el vehículo. Fue entonces cuando un viejo Chevrolet plateado subió lentamente por el camino. Bella salió primero. Llevaba un abrigo verde oscuro sobre su ropa de trabajo. Su pelo castaño estaba recogido descuidadamente, y su rostro mostraba la determinación agotada que Nico había aprendido a reconocer cada vez que el miedo y la responsabilidad luchaban dentro de ella. Antes de que él pudiera moverse, la puerta trasera se abrió y Tilly salió, agarrando al capitán Botón contra su pecho. Llevaba el abrigo con orejas de conejo de su primera cena, aunque una oreja se había doblado hacia un lado con la lluvia. Bella la llamó por su nombre, pero Tilly ya estaba corriendo por el pavimento mojado. Nico se detuvo a mitad de camino hacia la camioneta. La niña lo alcanzó respirando con dificultad. Ambas manos estaban envueltas alrededor del viejo conejo de peluche. Su pelaje gris descolorido y sus ojos de botón desiguales habían sobrevivido a más de su infancia que la mayoría de la gente. Bella la siguió varios pasos detrás, visiblemente confundida. Sabía que Tilly había llevado al capitán Botón a todas partes desde que Josephine murió, pero nunca había dejado voluntariamente que nadie se lo llevara por la noche, ni siquiera los parientes en los que confiaba. Tilly se paró directamente frente a Nico y le tendió el conejo. «Quédate con el capitán Botón». Nico miró sus manos antes de bajar lentamente hasta que estuvieron casi a la altura de los ojos. La lluvia había comenzado a acumularse en los hombros de su abrigo, pero no pareció notarlo. «¿Por qué?», preguntó. La boca de Tilly se apretó mientras intentaba no llorar, y por primera vez parecía menos una niña parlanchina de 5 años, y más una niña que ya había aprendido que irse podía volverse permanente sin previo aviso. Le acercó más el conejo. «Porque te recordará cómo volver a casa». Bella se cubrió la boca con una mano. Nico miró al capitán Botón, luego a Tilly, y sintió que la respuesta que quería dar surgía inmediatamente dentro de él. Quería prometerle que volvería, que nada podría detenerlo, que esta despedida era temporal y segura. Pero sabía que las promesas hechas en momentos dolorosos podían convertirse en otro tipo de crueldad, cuando la vida se negaba a cooperar. Así que Nico no le dio la frase que ella más deseaba. Tomó al capitán Botón con cuidado, como si el viejo conejo fuera algo mucho más valioso que el caro reloj bajo su manga. «Lo cuidaré», dijo él. Tilly asintió, pero su barbilla temblaba. Nico abrió un brazo y ella se acercó a él sin dudarlo. La abrazó con fuerza, una mano en la parte posterior de su capucha de conejo, mientras Bella estaba a unos metros de distancia, luchando contra sus propias lágrimas. Cuando Tilly finalmente se apartó, Nico se levantó y miró a Bella. Había demasiado entre ellos para una simple disculpa, y muy poco tiempo para otra discusión. Bella solo dijo, «Conduce con cuidado». Nico respondió con un silencioso asentimiento. Luego subió a la camioneta con el capitán Botón a su lado en el asiento. Kansas City exigió todo lo que la Junta había predicho. Nico pasó largos días dentro de almacenes, salas de conferencias, patios de carga y oficinas temporales. Mientras, se renegociaban contratos y se estabilizaban socios regionales uno por uno.
La crisis era lo suficientemente real como para justificar su presencia, pero el trabajo no borró a Indianápolis de su mente. En su primer miércoles fuera, exactamente a las 7:30 de la tarde, sonó el teléfono de Bella. Miró el nombre de Nico en la pantalla durante varios segundos antes de responder. Tilly ya estaba en pijama, sentada con las piernas cruzadas en el sofá. Y en el momento en que Nico apareció en la videollamada, ella gritó, «¿Dónde está el Capitán Botón?». Nico giró el teléfono hacia el escritorio detrás de él. El conejo estaba sentado erguido contra una pila de informes de carga. Tilly se rió tan fuerte que Bella tuvo que bajar el volumen. Nico no le pidió a Bella que reconsiderara su relación esa noche. Solo habló con Tilly sobre la escuela, le preguntó si había cenado, y escuchó una explicación de 10 minutos sobre por qué los conejos serían terribles conductores de autobús. La llamada se repitió el siguiente miércoles a las 7:30, y luego el miércoles siguiente. Nico comenzó a organizar reuniones en torno a esa hora sin decirle a nadie por qué. Everett finalmente se dio cuenta y dejó de programar llamadas después de las 7 los miércoles, aunque nunca lo mencionó directamente. Tilly llegó a esperar el ritual. A veces le mostraba dibujos a Nico. A veces se negaba a hablar durante los primeros 5 minutos porque él no había respondido un mensaje lo suficientemente rápido. A veces simplemente llevaba el teléfono por el apartamento mientras explicaba lo que el Capitán Botón habría hecho si estuviera allí. Nico siempre se aseguraba de que el conejo apareciera en algún lugar del encuadre. Se sentaba en la esquina de su escritorio, en una silla de hotel, una vez incluso atado al asiento del pasajero de su coche, mientras esperaba fuera de un almacén. Bella observó cómo se acumulaban estos pequeños detalles y odió lo mucho que importaban. En diciembre, la clase de jardín de infantes de Tilly tuvo una actuación de invierno. Fue en un auditorio escolar abarrotado y decorado con copos de nieve de papel. Nico no pudo volar de regreso, porque las negociaciones con 2 transportistas habían llegado a una etapa crítica ese mismo día. Pero a las 6:55, Bella recibió un mensaje preguntando si la conexión de video funcionaba. Colocó su computadora portátil en una silla vacía cerca del pasillo. Nico observó desde una sala de conferencias en Kansas City, todavía con su camisa blanca, después de una jornada laboral de 14 horas. Mientras, el Capitán Botón estaba sentado junto a la pantalla. Cuando Tilly subió al escenario con una corona de papel azul y vio la computadora portátil, sonrió tan ampliamente que casi se perdió su primera línea. Después, corrió directamente hacia la cámara en lugar de hacia la mesa de refrescos. Bella vio a Nico aplaudir solo desde cientos de millas de distancia, y se dio cuenta de que había hecho algo que no esperaba. Había encontrado una manera de estar ausente sin hacer que Tilly se sintiera abandonada. Semanas después, Tilly perdió su primer diente mientras comía una rodaja de manzana en la mesa de la cocina. Gritó de alarma, luego de emoción, y luego exigió pruebas fotográficas. Bella tomó 3 fotos. Una de ellas mostraba a Tilly sonriendo con un pequeño hueco entre los dientes y sosteniendo el diente con orgullo en la palma de su mano. Sin pensar, Bella se la envió a Nico antes de enviársela a 2 de sus propios parientes. Su respuesta llegó menos de 1 minuto después. Tilly insistió en que lo llamaran, aunque no era miércoles. Nico respondió desde una oficina de almacén con papeles esparcidos detrás de él, y el Capitán Botón estaba sentado en el archivador. Bella se dio cuenta entonces de lo automático que se había vuelto todo esto. Nico no estaba comprando su regreso a sus vidas. No le había ofrecido a Bella una casa, ni pagado su alquiler, ni reemplazado su coche, ni intentado abrumarla con regalos caros. Había respetado cada límite que ella había establecido mientras se negaba a desaparecer del mundo de Tilly. Esa contención cambió algo en Bella, más lentamente de lo que cualquier gran gesto podría haberlo hecho. Había pasado años creyendo que la partida física y el abandono emocional eran casi lo mismo, porque en su experiencia, a menudo llegaban juntos. Josephine había sido arrebatada por la muerte en cuestión de horas. El padre de Tilly simplemente se había alejado hasta que el silencio se volvió permanente. Bella había aprendido a proteger a la niña, tratando la distancia como un peligro antes de que pudiera convertirse en una pérdida. Nico desafió esa creencia sin discutirla. Semana tras semana llamaba cuando decía que lo haría.
Cuando el trabajo interfería, les avisaba con antelación. Cuando Tilly preguntaba si el capitán Botón estaba a salvo, se lo mostraba. Cuando ella le contaba sobre la escuela, él recordaba los detalles la semana siguiente. Un miércoles por la noche, después de que Tilly se fuera a la cama, Bella se quedó en el sofá sosteniendo el teléfono después de que terminara la llamada. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del apartamento y la pantalla se había oscurecido en su mano. Pensó en el hombre sentado en otra ciudad, a cientos de millas de distancia, y en la constancia con la que había seguido apareciendo sin exigir nada a cambio. Por primera vez, entendió la distinción que nunca se había permitido hacer. Algunas personas se van de la ciudad. Algunas personas se van de tu vida. Esas no eran la misma cosa. 11 meses después de que Niccolo Barzini dejara Indianápolis, el otoño había comenzado a regresar a la ciudad. Tocaba los árboles con un dorado temprano y enfriaba las noches lo suficiente como para recordarle a Bella cuánto podía cambiar en un año. En Kansas City, la crisis de carga que una vez había amenazado el corredor sur de Barzini Continental Freight finalmente estaba estable. Nico había reconstruido la estructura de gestión regional, asegurado los principales acuerdos con transportistas, restaurado las asociaciones de almacenes en peligro y puesto las operaciones diarias en manos de un nuevo equipo local. Un equipo capaz de funcionar sin su presencia constante. No anunció su regreso con una caravana, un barrido de seguridad o una declaración pública. No había rosas esperando en un salón de baile de hotel, ni un gesto caro diseñado para demostrar lo que podía permitirse. La noche del viernes que regresó a casa, Nico condujo al mismo restaurante italiano donde Bella había llegado 31 minutos tarde, casi un año antes. Llevaba otra sencilla camisa blanca bajo una chaqueta oscura. Ocupó la mesa junto a la ventana y esperó. Bella no sabía nada de esto. Su amiga de la panadería del hotel, Maren Cole, la había invitado a cenar después del trabajo, con una insistencia que Bella debería haber encontrado sospechosa. Maren era una mujer compacta, de 34 años, con el pelo cobrizo cortado a la altura de la mandíbula. Tenía pecas esparcidas por sus mejillas pálidas y el temperamento implacablemente práctico de alguien que había pasado 15 años gestionando cocinas donde el pánico no lograba nada. Había trabajado con Bella el tiempo suficiente para saber cuándo las preguntas solo crearían resistencia. Así que no ofreció ninguna explicación más allá de decir, Bella necesitaba una noche en la que otra persona eligiera el restaurante. Bella llegó con un vestido azul marino que ya tenía, su pelo castaño suelto sobre los hombros. Se quejó levemente de estar cansada hasta que la anfitriona la guió hacia la ventana familiar. Entonces Bella se detuvo. Nico estaba sentado allí. Frente a él estaba Tilly con un vestido de color crema estampado con pequeños conejos marrones. Llevaba el pelo atado en 2 lazos desiguales y un grueso fajo de papeles contra el pecho. En la cuarta silla, el capitán Botón estaba sentado erguido como un testigo de honor. Bella se rió antes de poder evitarlo. Luego se cubrió la boca, porque las lágrimas llegaron casi al mismo tiempo. Nico se levantó lentamente. 11 meses lo habían afilado en pequeños detalles. Había nuevas líneas tenues junto a sus ojos y un poco más de canas en sus sienes. Pero los mismos hombros anchos llenaban la camisa blanca, y la misma quietud contenida se asentaba a su alrededor. Tilly, ahora visiblemente más segura que la niña, que una vez había ocultado el miedo detrás de las preguntas, saltaba en su silla, con una emoción apenas contenida. Bella miró de uno a otro. «¿Qué es esto?», preguntó. Tilly se enderezó con seriedad ceremonial y respondió, «Una cita a ciegas». La comisura de la boca de Nico se movió. Bella negó con la cabeza, todavía sonriendo entre lágrimas. «Ya lo conozco». Tilly frunció el ceño por su terminología. Lo consideró por medio segundo y luego se corrigió. «Bueno, una segunda primera cita». Se sentaron, y durante varios minutos, Bella estuvo demasiado abrumada para hacer las preguntas que abarrotaban su mente. Nico no se explicó de inmediato. Dejó que Tilly pidiera una limonada, pero Bella notó que la oreja izquierda del capitán Botón había sido reparada con cuidadosas puntadas, y permitió que la extraña familiaridad de la mesa se asentara a su alrededor. Finalmente,
Le dijo que Kansas City estaba estable y que el nuevo equipo de liderazgo tenía plena autoridad operativa. Había regresado a Indianápolis permanentemente como su base principal, aunque los viajes siempre seguirían siendo parte de su vida. Bella escuchó la parte importante oculta bajo el lenguaje de negocios. Había regresado solo después de terminar lo que había ido a hacer allí. No había abandonado a miles de empleados por un romance. Y no había usado el deber como una excusa para desaparecer de las personas que lo esperaban. Había hecho ambas cosas a la vez, imperfectamente, pero consistentemente. Antes de que Bella pudiera responder, Tilly golpeó su fajo de papeles sobre la mesa y anunció que los asuntos serios debían tratarse primero. La primera página estaba escrita con letras grandes y desiguales, algunas cuidadosamente trazadas con un marcador morado, y otras inclinadas hacia un lado. En la parte superior, Tilly había escrito, reglas para salir con la tía Bella. Debajo había 6 condiciones que claramente habían requerido ayuda con la ortografía, pero no con el contenido. Nico leyó la primera lentamente. No se le permitía desaparecer. La segunda, le exigía que nunca le mintiera a la tía Bella. La tercera, lo obligaba a comer panqueques con Tilly al menos una vez al mes. Una cláusula que Tilly insistió en que incluía sirope, a menos que estuviera médicamente prohibido. La cuarta prohibía reírse cuando el capitán Botón usara un vestido. La quinta requería un aviso previo si Nico tenía que viajar lejos de nuevo. La regla final estaba subrayada 2 veces. Si decía que volvería, tenía que volver. Cuando Nico terminó de leer, la sonrisa de Bella se había desvanecido en algo más frágil. Esas 6 reglas infantiles contenían casi todas las heridas que el año anterior había expuesto. Nico metió la mano en su chaqueta, sacó un bolígrafo y firmó al final de la página. Tilly jadeó como si se acabara de ratificar un tratado internacional. Bella lo miró fijamente. Ahora sabía lo suficiente sobre Niccolo Balzani para entender lo absurdo de lo que acababa de presenciar. El hombre tenía la reputación de diseccionar contratos hasta que los abogados odiaban oír su nombre. Y la gente en los círculos de carga bromeaba diciendo que nunca había firmado un acuerdo sin reescribir al menos una cláusula. ¿Ni siquiera vas a negociar?, preguntó Bella. Nico la miró. Luego echó un vistazo a la letra torcida de Tilly. Es el mejor contrato que me han ofrecido. Tilly sonrió radiante. Bella bajó la mirada, porque había lágrimas en sus ojos de nuevo, pero esta vez no las ocultó lo suficientemente rápido. La cena se desarrolló con una facilidad que ninguno de ellos había tenido un año antes. Tilly le robó una de las patatas a Nico por tradición. Luego le informó que su expresión se había vuelto menos trueno, pero aún tormentosa. Bella escuchó mientras Nico describía Kansas City sin convertir la historia en un discurso de victoria. Habló de decisiones difíciles, de empleados que se habían reubicado, y del error que había cometido al creer que proteger a Bella y Tilly de la incertidumbre justificaba excluirlas de ella. Bella no lo absolvió al instante, y Nico no se lo pidió. Eso importaba. No regresaba con la suposición de que la constancia le daba derecho al perdón. Estaba pidiendo otro comienzo después de pasar casi un año demostrando que entendía por qué el primero se había roto. Para Bella, esa distinción hizo que la confianza volviera a ser posible. Después de la cena, los 3 salieron juntos a la fresca noche. Las farolas se reflejaban en el pavimento húmedo, y por un momento, Bella recordó llevar a una Tilly somnolienta a través de este mismo estacionamiento. Mientras, Nico estaba detrás de ellas y descubría que la niña era su sobrina, no su hija. Ahora Tilly caminaba entre ellos, balanceando sus manos hasta que de repente se acordó del capitán Botón. Nico había llevado al conejo afuera bajo un brazo. Se agachó y se lo tendió. «Creo que te pertenece». Tilly tomó al capitán Botón, lo abrazó una vez y luego lo empujó de nuevo contra el pecho de Nico. «Quédatelo más tiempo». Nico atrapó al conejo torpemente. «¿Hasta cuándo?» Tilly lo estudió con toda la gravedad que una vez había usado para determinar si los tatuajes significaban que era peligroso. «Hasta que ya no lo necesites para recordarte cómo volver a casa». Nico miró a Bella. Algo pasó entre ellos que ninguna disculpa había logrado expresar. Bella finalmente entendió que él no había regresado porque creía que ella necesitaba ser rescatada.
Ella había mantenido su trabajo, pagado sus facturas, reparado su propio coche, criado a Tilly y sobrevivido 11 meses sin depender de nadie. Nico lo sabía. Había regresado porque el año fuera le había enseñado algo que el poder nunca había sido capaz de enseñarle. La familia no estaba hecha solo por personas lo suficientemente afortunadas como para permanecer físicamente presentes todos los días. A veces, estaba hecha por personas que seguían encontrando el camino de regreso, que llamaban cuando prometían llamar, que explicaban antes de irse y que se negaban a dejar que la distancia se convirtiera en desaparición. 6 meses después, Bella seguía gestionando turnos en la panadería y controlando sus propias finanzas. Nico nunca transfirió la vida de ella a su nombre. Nunca trató su independencia como un obstáculo. Y nunca confundió amarla con ser responsable de cada problema que ella enfrentara. Tilly siguió llamándolo Señor Trueno cada vez que quería irritarlo, generalmente riendo demasiado fuerte para sonar insultante. El capitán Botón finalmente adquirió un lugar permanente en una silla de cuero en la oficina de Nico en Indianápolis. Allí, los altos ejecutivos aprendieron a no cuestionar por qué un viejo conejo de peluche a veces llevaba un pequeño vestido durante las reuniones. La relación entre Bella y Nico creció lentamente, con límites, discusiones, panqueques, fines de semana ordinarios y el tipo de confianza que no se podía comprar. Al final, su amor nunca fue la historia de un jefe de la mafia salvando a una mujer en apuros. Fue la historia de un hombre que siempre había mantenido abierta una ruta de escape, y que finalmente encontró a 2 personas que lo hicieron querer seguir volviendo.